Ok. Entonces, la primera clase de química está relacionada con la materia y sus partículas. Es el primer tema, la primera clase. Aquí vamos a ver aspectos que ustedes tocaron, vieron en tercer año y que sirve de conocimiento básico para todo lo que vamos a ver en química de cuarto año. Comenzamos con el concepto de materia. Ustedes saben que la materia, según la definición, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, posee masa y posee todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y posee masa. Si nosotros tomamos este concepto, podemos hablar entonces de que la materia, todo, cuando nos dice que es todo lo que nos rodea, es todo aquello que está visible ante nosotros, incluyendo aquello que no podemos ver, como por ejemplo el aire, que sabemos que está presente, que existe, pero que no lo podemos ver, no lo podemos tocar, y que gracias a él podemos respirar porque en él se encuentra el oxígeno. Entonces, la materia es todo lo que nos rodea, desde una pequeña hoja de un árbol, una pequeña hoja que se haya caído de un árbol, hasta un avión, nosotros mismos, el carro, las plantas, los animales, etcétera, etcétera. Entonces, como eso forma parte de nuestra vida cotidiana y es tan elemental que lo vemos a cada momento, que ya el concepto de materia pasa desapercibido, ¿ok? Pero que de ahora en adelante, pues, quizás cada vez que pensemos en el concepto de materia, tenemos que ubicar todo lo que nos rodea, incluyéndonos a nosotros mismos, ¿ok? Nosotros mismos como ser humano, como ser viviente, somos materia como tal, y hacemos uso de la materia en todo lo que nos rodea, de lo que nos servimos para tener el desarrollo óptimo de nuestra vida en la sociedad. Entonces, vemos, por ejemplo, un lápiz, el cuaderno, el celular, la computadora, el aire acondicionado que tengo en mi habitación, el aire que circula dentro de mi habitación, el bombillo, la cama, la ropa, etcétera, etcétera. Entonces, hay una cantidad de ejemplos que nos vienen a dar la idea de lo que es materia y dónde nos podemos ubicar. Entonces, si hablamos entonces de que materia es todo lo que nos rodea, tenemos que asociar dos cosas, el volumen y la masa. O sea, la materia contiene esto, tiene volumen y tiene masa. Y si vemos el concepto de cada uno de ellos, comenzando por el volumen es el espacio que ocupa la materia o un material. Y este puede ser medido dependiendo de la forma o el estado en que se encuentre ese material. Puede ser gas, puede ser líquido, puede ser sólido. En cualquiera de los tres estados se puede medir el volumen. Entonces, cuando hablamos de instrumentos para medir el volumen a nivel de laboratorio, bueno, los más elementales son el cilindro graduado, las pipetas, los vasos de precipitado, el matraje de Meyer, etcétera, entre otros. Pero ¿cómo mido yo el volumen en mi casa? En cada una de nuestras casas siempre hay por allí algunos instrumentos que quizás utilizamos o nuestras madres usan en la cocina. Entonces, esos instrumentos, nosotros podemos hacer uso de ellos para medir si queremos realizar con la mayor precisión posible un determinado líquido, un jugo o un ingrediente para realizar una torta, etc. Podemos utilizar hasta el mismo envase de la licuadora, te marca unas líneas en donde te indica la cantidad de líquido que puede estar allí presente, ¿no? Desde 500 mililitros hasta 1 litro, o dependiendo de la capacidad de la misma, puede ser sobrepasar a 1,5 litros o 2 litros.
Entonces, a eso se refiere el concepto de volumen. Pero también cuando hablamos de sólidos, dependiendo de la forma del sólido, si no tiene forma geométrica definida, se mide utilizando un cilindro graduado que tenga una cantidad de agua ya medida, previamente medida, se coloca el sólido irregular dentro de ese cilindro con el agua y eso va a desplazar el líquido hasta un número determinado. Y la diferencia entre el volumen inicial y el volumen final nos va a dar el volumen del sólido, que es irregular. Como no tiene forma definida, bueno, se tiene que medir de esa manera. Cuando tiene forma definida, a través de unas fórmulas ya establecidas, dependiendo si es una esfera, si es un cubo, si es un cilindro, si es un cono, entre otros. Para el caso de la masa, sabemos que la masa es una propiedad no característica que depende de la cantidad, o es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Entonces, ella se mide con una balanza, y esa balanza puede ser una balanza granactaria de la que tenemos acá en el laboratorio, puede ser una balanza electrónica, como cuando vamos a la carnicería, al frigorífico, y compramos 1 kilo de carne, eso lo coloca en una balanza, ahí estamos midiendo la masa de ese producto. Y también a través de una balanza analítica. Una balanza analítica son las que mayor, como esta que está acá, son las que mayor precisión tienen al momento de realizar una medición. Y estas son sumamente importantes a nivel de laboratorio. ¿Por qué a nivel de laboratorio? Porque en los laboratorios, sobre todo los laboratorios de carácter científico, siempre la cantidad que se desea medir necesita una gran precisión para evitar el error experimental que se pueda cometer en la misma. Entonces, son balanzas que nos pueden dar hasta 7 u 8 dígitos, depende de la precisión que la misma pueda tener. Ok, entonces. Vemos la siguiente diapositiva. Entonces, cuando pensamos en la materia, resulta que la materia se presenta ante nosotros, la podemos ubicar debido a los diferentes materiales, cómo ella se presenta. ¿Okay? Fíjense, en esta diapositiva tiene como fondo una construcción. Y en esa construcción hay diversos materiales. Y todo eso es materia. Pero hay diversos materiales. Entre ellos tenemos concreto, tenemos metal, tenemos madera, etcétera, ¿no? Y en estos materiales, por ejemplo, si hablamos del metal, hay ciertas estructuras que están hechas de metal. Vamos a asumir que el metal es el hierro, por ejemplo, ¿no? Vemos que aquí hay como una especie de, no sé, láminas, pudieran ser. Por acá hay como unas cerchas. Unas cerchas es un material que está hecho de cabillas, que son de hierro, por supuesto. Aquí en la parte de arriba de la construcción vemos que hay unos andamios que están sujetando, hay madera también. Pero en el caso del hierro en particular, si asumimos que estos materiales son de hierro, fíjense la forma en que se está presentando. Tenemos esto que está aquí, este material, y hacia este lado tenemos una grúa que también está hecha de hierro, pero se está presentando de diferente forma. ¿Okay? Eso es material. Aquí hay diversos materiales, pero con distintas formas en que se está presentando, en este caso, la materia hierro. Entonces, materiales, en resumen, son las distintas formas en que se presenta la materia. Ahora bien, esas distintas formas en que se presenta la materia tiene que ver con, bueno, la materia es, los materiales es el concepto más amplio de lo que es la materia, ¿no? Vamos a la materia y luego que entramos a la materia vemos el concepto de átomo, porque toda materia está hecha de átomos. Átomos de hierro, de carbono, de oxígeno, de calcio, etc. Y el átomo
es la parte más pequeña de la materia, en donde se encuentran unas partículas subatómicas que son aún más pequeñas que el átomo, que es de lo que está hecho el átomo como tal. Sebastián, no te veo. Sebastián Maldonado, no te veo, te quedaste dormido ahí en la pared. Ok, entonces, continuando. Entonces vemos que el átomo es la parte más pequeña de la materia y sabemos que está conformado por partículas aún más pequeñas llamadas electrones, protones y neutrones. Son las tres partículas que lo conforman. De esas tres partículas, dos se encuentran en el núcleo del átomo, que son los protones y los neutrones. Y alrededor, girando, se encuentran los cargados negativamente, que son los electrones. Este es un modelo muy básico de lo que es una representación del átomo. Sabemos que hoy en día hay muchos modelos, pero este es uno de los más representativos y no representa la realidad concreta de cómo se encuentran los electrones a su alrededor. Pero es un esquema bien para seguir. Entonces, desde la antigüedad, desde la alquimia, se buscaba la forma de, había una concepción, ya se sabía del concepto del átomo como tal, pero se buscaba la manera de que a través de los símbolos se pudieran representar de manera tal que no fuera difícil escribir un modelo del átomo, por ejemplo, como este que vemos acá, al combinarse con otro átomo y formar una molécula. Entonces, para evitar eso, surge la parte de darles cierta simbología. Y esa simbología en el tiempo, con el transcurrir de los años, con el transcurrir de los siglos, fue modificándose hasta lo que conocemos hoy en día. Hoy en día sabemos que el hierro, su símbolo químico es Fe, y proviene del nombre en latín de este metal, que significa ferrum. ¿Ok? Por eso es Fe, se adopta las dos primeras letras de su nombre en latín, F y E. La F mayúscula, la E minúscula. Todos los elementos que tengan dos o más letras en su simbología, la primera es mayúscula y el resto son minúsculas. ¿Ok? Ojo con ese detalle. Es un detalle que siempre hay que tenerlo presente al momento de escribir la fórmula de cualquier elemento o de cualquier compuesto. Bien, pasamos. Entonces, estos átomos reaccionan entre sí para producir lo que conocemos como otra de las partículas de la materia, que es la molécula. Entonces, en la molécula existe una asociación de dos o más átomos que se combinan entre sí para formar un compuesto. ¿Okay? Bueno, yo le voy a dejar estas diapositivas aquí abiertas para que ustedes la revisen en el campus y la termino de explicar en la siguiente clase que tenemos esta semana. ¿Ok? Bueno, nos vemos entonces porque por aquí ya está el profe de inglés para su clase que inicia a las 11:30. ¿Cierto? Sí. Ok. Hasta luego, muchachos.